El día de mi cumpleaños bebí demasiado y, sin querer, terminé encima de mi archienemigo. Pasamos la noche enrollados y él descubrió mi secreto. Para colmo, estoy embarazado. Por suerte, luego se quedó sin memoria. No tuve más remedio que huir embarazado, hecho un desastre. 4 años después, apareció en la puerta de mi casa con mi hijo en la mano. ¿Puedo preguntar por qué tu hijo se parece tanto a mí? 1. La noche se cerraba, la habitación estaba a oscuras. El cuerpo ardiente de Julián se pegó al mío. Rozó mi nariz con la suya, murmurando confuso, cariño, hueles tan bien. De pronto, su lengua tocó mi glándula. Me ericé todo. Oye, imbécil, ¿no podrías abrir bien los ojos? Soy Marcos, no tú, cariño. Julián parecía sordo, bajó la cabeza sin decir nada. Sus dedos acariciaron mi sensible glándula, preguntando con curiosidad. ¿No eres un alfa? ¿Por qué hay un olor a omega? Es tan dulce, cariño, quiero más. Chasqueé la lengua. El inhibidor de feromonas había dejado de funcionar. Pero, ¿cómo podía distinguir que mi olor no era el de un alfa si ni siquiera estaba consciente? En mi momento de distracción, Julián, impaciente, agarró mi cintura y me obligó a sentarme. El dolor me despejó al instante. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando entre Julián y yo, se me nubló la vista y contuve la respiración. Todo era un caos. 2. Hacía apenas 1 hora. Estaba celebrando mi fiesta de cumpleaños, había bebido un poco con unos amigos. Al terminar la reunión, compré fuegos artificiales y le pedí a León, mi crush, que saliera. Quería declararme. No sé cómo, pero apareció ese idiota de Julián. Como León no llegaba y temía desperdiciar los fuegos artificiales, decidí dejar de lado nuestros problemas y le pregunté a Julián si quería ir a la orilla del río a verlos. Julián dijo que sí. Lanzamos los fuegos artificiales. Y bebimos. Pero después de beber, todo se volvió un desastre. A ese tonto de Julián le entró de repente el periodo de celo. Yo también había bebido demasiado y no estaba muy lúcido. Aún así, hice el buen gesto de llevarlo a su casa para evitar que sus feromonas causaran un alboroto en la calle. ¿Quién iba a decir que se pasaría de la raya y, al entrar, me derribaría? Usé todas mis fuerzas, pero solo logré cambiar de posición. Terminé sentado sobre él, atrapado sin escapatoria. Cerré los ojos, desesperado. Soy un omega, por más que entrene, nunca tendré su fuerza. Y más aún ahora, en pleno celo, sin un ápice de razón. Sus feromonas intensas me dejaron débil, mareado, a su merced. La glándula en mi nuca estaba hinchada y adormecida, con solo un roce me estremecía. Una sensación desconocida me invadió de pánico, forcejeaba inútilmente como un pez en la tabla. Julián, sácala ya. Julián me apretó más, casi me deja la piel amoratada. Ladeó la cabeza, obstinado, y sus colmillos rozaron mi glándula. Si te atreves a morder, mañana mismo te arrancaré esos colmillos. Antes de terminar la frase, sus colmillos ya habían perforado mi piel, hundiéndose en mi glándula. Feromonas extrañas y ardientes inundaron mi cuerpo. Vi destellos blancos, me estremecí y no pude mantenerme sentado. Después de recuperarme un poco, empujé a Julián, con la voz ronca. Sal ya. Hizo oídos sordos, me levantó en brazos y se dirigió a la cama. Aprovechando un descuido, volvió a empujarme. Me sentía incómodo, con el vientre lleno, puse un pie en su abdomen, y sin querer, se me quebró la voz. Julián, te lo ruego. Casi me atraviesas la glándula, ¿qué más quieres? Julián sonrió, bajó la voz y susurró 2 palabras en mi oído. Mis pupilas se dilataron, instintivamente quise huir. Él agarró mis piernas, inmovilizándome. ¿Sabes al menos quién soy? ¿No me odiaba Julián? ¿Qué significaba entonces abrazarme así sin soltarme? ¿En quién me estaba convirtiendo? Mis ojos se humedecieron, el corazón se me llenó de una sensación agria. Sus besos suaves cayeron sobre mis párpados, la punta de la nariz, y luego en los labios. Julián pasó el pulgar por la esquina de mis ojos, secando las lágrimas. Te veo claramente, dijo con ternura, mirándome fijamente. Qué guapo estás. Me quedé paralizado, el corazón me dio un vuelco, y me sentí aún más amargado. Resulta que Julián, que siempre me había tratado mal, también podía ser así de dulce con alguien. Solo que me había confundido, y esa ternura me tocó a mí por error. Tú, antes de que pudiera hablar, me cayó con sus labios, convirtiendo mis palabras en gemidos ininteligibles. Cuando todo volvió a la calma, yo estaba agotado, sin fuerzas, sobre Julián. En mi somnolencia, escuché su voz, muy suave, decir, feliz cumpleaños, cariño. 3. Feliz, nada. En cuanto recuperé la conciencia, sentí dolor por todas partes, especialmente en ese lugar vergonzoso. Una sensación ardiente me recordaba lo que había pasado con Julián la noche anterior. Mi piel estaba llena de marcas del alfa, el pecho hinchado por sus besos. Al voltear, vi que el culpable todavía dormía profundamente. Me invadió la rabia. Antes de que Julián despertara, le di una fuerte patada para desahogarme. Te dije que no, ¿no escuchas? ¿Para qué tienes orejas? Él frunció el ceño en sueños, sus pestañas temblaron.
Al ver que parecía despertar, me puse nervioso. Aguantando los dolores, recogí mi ropa y me vestí rápido. No, tenía que huir. Si me enfrentaba a él al despertar, seguro se burlaría de que me había dominado. Además, mi identidad de Omega, oculta durante años, había sido revelada la noche anterior con una simple marca. No podía quedarme. La escena al despertar sería demasiado incómoda de imaginar. Pensando en eso, sin considerar nada más, me cubrí y salí cojeando. 4. Al llegar a casa, León estaba esperándome en la puerta. León. Sonreí sin poder evitarlo y corrí hacia él. Pero el movimiento irritó la zona usada en exceso la noche anterior. El dolor me hizo flaquear las piernas y casi caer. Después de recuperarme un poco, intenté ignorar el dolor y me acerqué con naturalidad. ¿Por qué no me avisaste que venías? Te envié un mensaje. Saqué mi móvil rápidamente para mirar. Efectivamente, León me había escrito hacía media hora. Él me observó, con ganas de decir algo. Al acercarme, retrocedió unos pasos. Entonces me di cuenta. Había salido tan rápido que olvidé ducharme antes de irme. Ahora mi cuerpo estaba impregnado de feromonas mezcladas. Ayer no fue intencional que no fuera, tuve una reacción por el lavado de marca, no pude avisarte a tiempo. León frunció el ceño. Pero, por lo que veo, no soy el único, ¿verdad? Abrí la boca, realmente no podía explicarlo. No, ayer yo. ¿Otro accidente? Replicó León. Asentí torpemente. León esbozó una sonrisa irónica. Ustedes los alfa, cuando mienten, ni siquiera cambian las excusas. Dejó el regalo y se fue sin mirar atrás. Yo, aún con molestias, no sabía si seguirle o no. Solo sentía que mi corazón se inundaba. Como yo, León odiaba a los alfa. Antes que yo, había tenido un novio alfa. Su ex lo había lastimado profundamente, y después del lavado completo de la marca, seguía teniendo secuelas que aparecían de vez en cuando. Yo también era un omega, entendía el sufrimiento de estar controlado por las feromonas, pero había vivido como un alfa, no podía decirle directamente que quería una relación o con él. Para ablandar su corazón, me costó mucho esfuerzo ganarme gradualmente su confianza. Mi plan era revelarle mi identidad de Omega esa noche y después declararme. ¿Quién iba a imaginar el accidente? Ahora todo el plan se había desbaratado. Odiaba a Julián con toda mi alma. Otra vez había arruinado mis planes. 5. Julián y yo crecimos juntos. Antes, nuestra amistad era bastante buena. Pero en algún momento, él comenzó a odiarme, siempre buscando peleas. Lo que a mí no me gustaba, a él sí. Lo que a mí me gustaba, también. Y encima, desde pequeño había sido excelente en todo, siempre un paso adelante que yo. Hasta el cielo parecía favorecerlo. Al crecer, aunque se predecía que sería Omega, terminó diferenciándose como un alfa de nivel superior. Y yo, aún en periodo de diferenciación, debido a la influencia de sus feromonas, pasé de ser un futuro alfa a convertirme en Omega. Odiaba a Julián, y odiaba ser Omega. Para que nadie descubriera mi verdadera naturaleza, no tuve más remedio que inyectarme constantemente. Simulador de feromonas alfa. Inhibidor de feromonas. Inyecciones caras y dolorosas se volvieron parte de mi vida. Y ahora, por un accidente tras beber, Julián me había marcado. El simulador y el inhibidor ya no tendrían efecto en mí. Para mantener mi ya frágil dignidad, mi primer pensamiento fue huir. Huir lejos, a un lugar donde nadie me conociera. Poco después de que León se fuera, sin tiempo ni para empacar, tomé mis documentos y escapé. Al bajarme del avión, recibí varios mensajes de Julián. Marcos, ¿por qué apagaste el móvil? Ayer fuiste tú quien me llevó a casa, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó después? Porque la casa está llena de feromonas, y además huele a Omega. Parecía que no recordaba. Suspiré aliviado. Era mejor que no recordara lo que había pasado. Así seguiría pensando que yo era un alfa, sin saber que en realidad era Omega. Las cosas parecían no ser tan malas. Pero poco después, ocurrió algo peor. Estaba embarazado. Esa noche habíamos usado protección. Parece que la última vez en el baño se rompió y no la cambiamos. Pero solo fue esa vez. Pensé que no pasaría nada, y al volver no compré la píldora. Cuando me di cuenta, ese niño ya había echado raíces en mi vientre. Habiendo pasado el tiempo ideal para interrumpir, solo me consolaba pensar que, por suerte, Julián no recordaba lo de aquella noche. Yo podía criar a este hijo solo, justo lo que necesitaba para callar a mi madre y sus insistencias sobre el matrimonio. 6. El tiempo pasó, año tras año. Al principio, después de dejar la ciudad C, bajé del avión en la zona B. Me quedé unas 2 semanas, mientras seguían llegándome mensajes de Julián. Preguntaba dónde estaba, quería venir a buscarme. Me preocupaba que de repente recordara lo de la noche de mi cumpleaños, que viniera. Al final, tuve que tomar un transporte informal y llegar a la zona D. Ahora, una vez más, estaba empacando mis cosas, preparando el equipaje. Acababa de cerrar la maleta cuando un pequeño muñeco de carne saltó hacia mí. Papá. Lucas refunfuñó, descontento, te olvidaste de meter a tu niño, no lo guardaste.
Quizás por la falta de feromonas calmantes de un alfa durante el embarazo, mi estado no fue muy bueno. Dejé a Lucas, que aún no hablaba, y me fui solo a despejarme. Esa noche, un amigo llamó diciendo que Lucas lloraba y me pedía. Sin esa llamada, quizás esa noche me habría lanzado al vacío. Vacilé, pero no pude abandonar a Lucas. Regresé esa misma noche. Al abrazarlo de nuevo, mi corazón se calmó, me di cuenta de que casi cometía una locura. Desde entonces, Lucas se volvió muy apegado. Y yo, por él, poco a poco me recuperé. Lucas, temiendo que lo dejara otra vez, me abrazaba fuerte. Le pellizqué su mejilla regordeta, sonriendo, no te dejaré. Claro que te llevo conmigo. Pero al decir eso, ya no pude sonreír. Durante el embarazo, sin un alfa a mi lado, no recibí ni una vez feromonas calmantes. Esto hizo que Lucas naciera con un pequeño trozo de carne extra en la glándula, que requería una pequeña operación. No era un gran problema, pero al tratarse de la glándula, una parte tan importante, no se podía tomar a la ligera. El nivel médico de la zona D era regular, muy inferior al de la ciudad C. Por su salud, no tuve más remedio que llevarlo de vuelta a la ciudad C. Desde que nació, Lucas nunca había salido de viaje. Durante el camino, estaba muy emocionado. No paraba de hacerme preguntas en voz baja. Mirando su carita, tan parecida a la de alguien, de repente recordé a Julián. De pequeño, Julián era un charlatán, siempre me dejaba los oídos zumbando. Al crecer, hablaba mucho menos. Estos 4 años, no fue que no me contactara, pero siempre lo evadía, a menudo fingía no ver sus mensajes. Con el tiempo, dejó de escribirme. Su paciencia siempre había sido así, por eso me sentía seguro al volver con Lucas. 7. Al aterrizar, llevé a Lucas directamente a mi apartamento. Después de años, no había muchos cambios. Lucas estaba lleno de curiosidad. Después de registrar la cerradura digital, no podía quedarse quieto en casa. Salió a jugar con su robot niñera, el pequeño 6. La seguridad aquí era buena, los extraños no podían entrar, así que no salí con él. Al anochecer, no regresaba. Empecé a asustarme. Había programado al pequeño 6, si salían más de 1 hora, obligaría a Lucas a volver. Ya habían pasado 2 horas, y no regresaban. Algo malo. ¿No les habría pasado algo a Lucas y al pequeño 6? Salí presuroso y nervioso. Al abrirse la puerta del ascensor, me llevé un susto con la persona dentro. Era Julián. Miré detrás de él. En un rincón estaban los 2 pequeños que me preocupaban, Lucas y su robot. ¿Qué hacer? Parecía que todo era aún peor. ¿Por qué aparecía Julián aquí? ¿Y con Lucas? Cerré los ojos, esperando que fuera una ilusión. Julián salió del ascensor con ellos. Soltó una risa burlona. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a verme? Se acercó unos pasos. Sus feromonas de alfa se extendieron por todos lados. El familiar olor a eucalipto me alteró. Apreté el móvil. Quise pasar a tomar a Lucas de sus brazos, pero temí que Julián notara algo. Solo pude inventar una excusa. No, es que me molestan los ojos. Al oír eso, Lucas se preocupó mucho, salió de detrás de Julián. Papá, ¿qué te pasa en los ojos? Déjame ver. Julián no dijo nada, su mirada iba y venía entre Lucas y yo. ¿Tu hijo? ¿Tuyo biológico? Lucas ya me había llamado papá delante de él, no había por qué negarlo. Sí, mi hijo, biológico. Acaricié la cabecita de Lucas y le dije que saludara. Lucas sonrió dulcemente y dijo, hola, tío. Al instante, Lucas fue agarrado por los tirantes de su mono y levantado en el aire. Parpadeó con sus grandes ojos, frente a frente con Julián. Después de un momento, Julián sonrió de manera enigmática y preguntó, ¿puedo preguntar por qué tu hijo se parece tanto a mí? 8. Sus palabras congelaron el aire a nuestro alrededor. Abrí la boca, mi mente dejó de pensar, sin palabras. ¿Por qué no hablas? Esbozó una sonrisa, hablando entre serio y broma. Marcos, todos estos años que no volviste a la ciudad C, ¿no será porque estabas escondido fuera, dándome un hijo a escondidas? Mi corazón dio un vuelco. Lucas movió sus piernecitas regordetas en el aire, me miró a mí y luego a Julián. Al no responderme, me apuró con su vocecita. Papá, díselo rápido, si no, no va a soltarme. Recuperé la conciencia de un golpe, rescaté a mi hijo de las manos de Julián. Al encontrarme con su mirada inquisitiva, mi corazón latía acelerado. ¿Estás soñando? Forcé una sonrisa. ¿Han pasado tantos años? ¿Todavía estás borracho? Los niños pequeños aún no se definen, todos se parecen un poco, ¿dónde se parece a ti? Así es, Julián asintió distraído. Cuando vuelva a casa, buscaré en el álbum de fotos. Apreté a Lucas en mis brazos, enfatizando, este es mi hijo, no tiene nada que ver contigo, Julián. Con ese tono tan brusco, Julián arqueó una ceja, sin afirmar ni negar. Dio medio paso adelante, su figura alta se imponía. Las feromonas de eucalipto me envolvían sutilmente. Lucas en mis brazos se movió inquieto, sus manitas me abrazaron fuerte el cuello. Dije molesto, apártate, vamos a casa. Intenté esquivarlo. Él extendió un brazo, bloqueándonos. Después de tantos años sin vernos, ¿no me invitas a pasar, a comer algo?
Su tono era casual, pero su mirada y postura transmitían una determinación innegable. Estaba a punto de negarme cuando Lucas murmuró: «Papá, tengo hambre». 9. El olor a eucalipto que tanto añoré una vez seguía en el aire. Al final, cedí y dejé entrar a Julián. Dentro, la atmósfera era extrañamente tensa. Sin poder ocuparme de Lucas, en cuanto entré me escondí en la cocina. Pero Julián parecía estar en su casa, paseándose por todos lados, jugando un rato con Lucas y sus juguetes. Luego, se metió en la cocina. Yo estaba lavando verduras, pensé que era Lucas y sin querer dije con dulzura: «Cariño, la comida ya está casi lista, espera un poco más afuera». En ese momento, una voz grave sonó cerca de mi oído: «No hay prisa, tómate tu tiempo». Me quedé paralizado. Sintiendo su cercanía y el calor de su aliento, apenas me atrevía a respirar. Después de un rato, pregunté con sequedad: «¿Qué quieres?». «Ver si puedo ayudar en algo». La mirada de Julián bajó, posándose en mi nuca. «Marcos, ¿por qué tienes puesto un parche bloqueador en la glándula, como un omega?». Al oír eso, todo mi cuerpo se tensó, temiendo que notara el más mínimo rastro de mis feromonas. «Es un parche medicinal», respondí evasivo. Julián se inclinó un poco, bajando la voz: «Siento que tu olor no es igual que antes». «¿Qué diferencia hay?». «Ya no es tan fuerte, ahora huele». Contuve la respiración. Julián continuó lentamente: «Bastante dulce». Me estremecí violentamente, casi se me cayó el pelador de verduras. «Julián, no olvides que soy un alfa. Si no quieres pelea, respétame». Julián retrocedió obedientemente 2 pasos, extendió la mano y tomó el pelador. «Deja que cocine yo. Como disculpa por antes, ¿vale?». Ya no podía soportarlo más. Apenas lo propuso, solté lo que tenía y escapé de la cocina. Desde que me marcó, el simulador de feromonas dejó de funcionar en mí. Ya no podía seguir fingiendo ser un alfa. Por suerte, estos años viví en la zona D, donde no conocía a mucha gente, no necesitaba disfrazarme. Además, Lucas necesitaba mis feromonas calmantes. Durante este tiempo, dejé el doloroso hábito de las inyecciones, gradualmente me acostumbré a ser omega. Solo necesitaba un parche bloqueador para evitar que mis feromonas se filtraran en situaciones sociales. Nunca pensé que tendría tan mala suerte. Menos de un día después de volver, me encontré con Julián, y casi descubre el secreto que escondía durante años. Una coincidencia que parecía como si él hubiera estado observando cada uno de mis movimientos. 9. En la mesa, la atmósfera seguía siendo extraña. Los ojos de Julián parecían pegados a mí con pegamento, sin apartarse ni un momento. Lucas parecía no soportar el ambiente en la mesa. Terminó su comida obedientemente y se fue a esperar frente al televisor su programa de dibujos, sin importarle su incómodo padre. «¿Y el otro padre del niño? ¿Por qué no está con ustedes?», preguntó Julián como si nada. Respondí brevemente: «Terminamos». Cuando fue, Julián mostró interés. «Nunca escuché que tuvieras pareja. ¿Fue León u otro?». «No fue León». «Oh». Julián se limpió la boca con parsimonia, alzó la vista hacia mí. «Después de tu cumpleaños, ¿por qué huiste?». Me quedé atónito, tardé un momento en entender que se refería al cumpleaños del accidente hace años. Bajé la vista y dije: «¿Qué huida?». «Simplemente ya no quería desarrollarme en la ciudad C, ¿acaso no podía irme a la zona D? ¿Tan repentino que tuviste que volar esa misma noche, y luego no contactar a tus amigos en 4 años?». Asentí tímidamente. Julián sonrió, extendió la mano y acarició mi lóbulo. «Marcos, cuando mientes, se te ponen las orejas rojas». Aparté su mano. Toqué mi lóbulo, estaba caliente. Julián era realmente odioso. Mi cuerpo, ¿por qué lo conocía tan bien? «Bueno, terminamos de comer, puedes irte». Me levanté de golpe, la silla raspó el suelo con un sonido estridente. Julián no se movió, apoyado en el respaldo, me miró hacia arriba, su expresión algo difusa bajo la luz. «¿Esa noche que me llevaste a casa, realmente no pasó nada?». Me faltó confianza. «No, te dejé y me fui, no pasó nada contigo». «Claro, lo que pasaste después con otros omega, eso ya no lo sé». El olor de esa noche en casa era muy similar al que tienes ahora, lo recuerdo claramente, no me confundo. Se puso de pie, se acercó a mí, sus dedos se dirigieron a mi nuca. Después pensé: ¿será que esa noche te forcé? Porque si no, ¿por qué huiste más rápido que un conejo? A través del parche, sus dedos presionaron con precisión mi glándula. Salté como si me hubieran quemado. «Los dos somos alfa, ¿cómo podría forzarme?». «Fue una alucinación tuya». Julián frunció el ceño, me miró pensativo un rato. El desastre de esa noche en casa, sabía que despertaría la curiosidad de Julián por mucho tiempo. Me sentía aliviado de que no tuviera cámaras en casa. Si no, ¿cómo habría podido esconderme en la zona de tantos años sin que me encontrara? De repente, sonó el timbre del móvil de Julián. Fue como una liberación. Después de la llamada, sin que yo tuviera que echarlo, Julián se fue. 10. A la mañana siguiente, llevé a Lucas al hospital central para el chequeo. Como tenía cita previa, la espera no fue larga. Pronto completamos el ingreso. La operación estaba programada para el día siguiente.
Después de calmar a Lucas y verlo dormido, bajé a buscar la comida a domicilio. Al salir del ascensor, me encontré con una figura alta y familiar. ¿Por qué viniste al hospital? ¿Alguno de los dos se siente mal? Mi expresión no era buena. Pregunté fríamente, ¿nos estás siguiendo? De lo contrario, ¿cómo era posible que nos encontráramos de nuevo tan casualmente? Julián agitó la bolsa de plástico en su mano, explicando, vine al hospital a buscar un inhibidor especial. Mirando su bolsa, fruncí el ceño. La gente normal usa inhibidores comunes de producción masiva, a menos que estén enfermos. ¿Por qué necesitarían uno especial? La enfermedad en la glándula de Lucas no sería por la falta de feromonas de alfa durante mi embarazo, sino una herencia de Julián. Pensando eso, no pude evitar preguntar un poco más. ¿Por qué necesitas uno especial? Julián suspiró exageradamente. Todo por culpa de cierto Omega que se acostó conmigo y luego huyó. Mi rostro se puso tenso, me arrepentí de haber preguntado. Escuché con el corazón en un puño mientras continuaba. Esa noche me marcó. Estos años, sin sus feromonas de Omega para calmarme, desarrollé un trastorno de feromonas. Los inhibidores comunes no me hacen efecto, solo puedo gastar una fortuna en uno especial. Al final, sentí que su tono sonaba un poco resentido. Secretamente, suspiré aliviado. Por suerte, no sabía que esa noche fui yo. De lo contrario, no habría sido tan amable al preguntarme por qué estaba en el hospital. Julián se acercó un poco más, preguntando en voz baja. Dime, cuando lo atrape, ¿qué debería hacer con él? Me quedé sin aliento, se me erizó el vello. No lo sé, eso es cosa tuya, ¿por qué me preguntas a mí? Julián soltó una risa breve y se alejó 2 pasos. Bueno, ya terminé, ahora te toca a ti. No tenía intención de seguir ocultándolo, dije directamente. Lucas nació con un pequeño problema en la glándula, vine para una pequeña operación. 11. Julián volvió conmigo a la habitación. Lucas abrazaba la manta, roncando, aún dormido. En la habitación había una persona que no esperaba ver. ¿León? Abrí mucho los ojos, lleno de alegría. Julián era todo lo contrario. Me miró con expresión hosca mientras saludaba a León. León trabajaba aquí como enfermero. Me explicó mucho sobre la enfermedad de la glándula y me tranquilizó. Con él allí, inexplicablemente me sentí más tranquilo. A un lado, Julián mantenía el rostro sombrío, sus feromonas flotando en el aire sin disimulo. Le di un codazo, señalándole que las controlara. Julián no hizo caso. En cuanto León salió, Julián preguntó ansioso. ¿Todavía te gusta, verdad? Viendo su expresión urgente, de repente tuve la ilusión de que estaba celoso. Pero luego me pareció ridículo. ¿Cómo podría gustarle a Julián? Si pensaba en la infancia, nuestra relación era bastante buena, casi inseparables. Después de diferenciarnos, nuestra relación se fue a pique. Con quien me juntara, Julián siempre intervenía, tratando de causar problemas. Él me odiaba, ¿cómo iba a estar celoso por León? Volviendo en mí, negué con la cabeza y dije, ¿no te lo dije antes? Lucas es hijo mío con otra persona. Ya casi va al preescolar, hace tiempo que superé a León. Además, León ya tiene nueva pareja, ¿acaso voy a intentar quitársela? Solo me sentía un poco melancólico. Si no fuera por ese accidente, quizás me hubiera declarado a León con éxito y no habría tenido que abandonar todo en la ciudad C para esconderme en la zona de 4 años. Aunque, por suerte, también estuvo ese accidente. Así pude tener a Lucas. 12. Temprano a la mañana siguiente, llevaron a Lucas al quirófano. Era solo una operación pequeña. Aún así, estaba tan ansioso que sudaba por todas partes. Julián me acompañó a esperar fuera del quirófano. Quizás porque me vio tan afectado, Julián me envolvió en sus brazos. No te muevas, Lucas saldrá pronto. No me resistí. Al contrario, me apoyé en su hombro, acercando mi nariz a su glándula. Julián instintivamente se apartó un poco, pero pronto se relajó, acariciándome la nuca. Preguntó, si somos 2 alfa, ¿no te molesta el olor? Las feromonas entre alfa chocan, no calman, al contrario, irritan más. No te preocupes por eso. Toqué su glándula, la acaricié suavemente con los dedos, estimulándolo para que liberara más feromonas. El familiar aroma a eucalipto rodeó mi nariz, gradualmente me calmé. El tiempo pasaba minuto a minuto. Mantuvimos la postura sin movernos. Hasta que sacaron a Lucas del quirófano, entonces me levanté de golpe. Julián seguía sentado, pensativo, como si estuviera reflexionando sobre algo. No me preocupé por él, mi mente y mi corazón estaban solo con Lucas. De vuelta en la habitación, los efectos de la anestesia aún no pasaban, Lucas seguía dormido. Vino el médico, dio algunas indicaciones. La operación fue un éxito, después de una semana de observación puede recibir el alta. Sobre el desarrollo posterior de la glándula, en realidad es mejor usar las feromonas calmantes de ambos padres. Ambas son indispensables. Si realmente no puede estar presente, puedes pedirle al padre alfa que venga al hospital para extraer un concentrado de sus feromonas. Después de las indicaciones, el médico salió de la habitación. Al voltear, Julián me miraba con los ojos muy abiertos, atónito. Respiré hondo, evitando su mirada,
sin atreverme a mirarlo a los ojos. Julián me observaba de arriba abajo, incrédulo, preguntó. Marcos, ¿eres un Omega? No lo negué, tampoco lo admití. Cuando decidí traer a Lucas de vuelta a la ciudad C, sabía que tarde o temprano Julián descubriría mi identidad de Omega. La mirada de Julián se posó en mi cuello, como si quisiera perforarlo con la vista. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué me mentiste? No te mentí, tú mismo asumiste que yo era un alfa. El día después de diferenciarme como Omega, al salir del chequeo en el hospital, me encontré con Julián. Julián me detuvo. Pensé que venía a burlarse de mí, pero no notó que mi resultado de diferenciación no era el esperado. Marcos, ¿tú también te diferenciaste como alfa? Pensé que de pequeños habíamos intercambiado los informes de predicción de diferenciación, pero parece que no. Tú también te convertiste en alfa. Su tono incluso sonaba un poco decepcionado. En ese momento, acababa de comprar el inhibidor de feromonas, ni siquiera lo había usado. Fue Julián quien asumió primero que yo, como él, me había diferenciado como alfa. Y yo seguí la corriente, fingí ser alfa durante casi 10 años. ¿Cómo podía culparme a mí de engañarlo? 13. Pensaba que después de que Julián supiera que era Omega, controlaría sus feromonas frente a mí. ¿Quién iba a decir que las liberaría aún más descaradamente? El olor a eucalipto llenaba toda la habitación, sin dejar ni un rincón. Cada vez que estaba allí, me sentía muy incómodo. Por suerte, Julián era el padre alfa de Lucas. Estas feromonas de eucalipto eran beneficiosas para la recuperación postoperatoria de Lucas. Incluso la fecha del alta se adelantó 2 días. Después de completar los trámites de alta, Lucas miraba fijamente la puerta. Papá, ¿por qué el tío Julián no ha venido hoy? En estos días, ya se había hecho muy amigo de Julián. Julián no tenía nada que hacer y venía todos los días a su habitación. Siempre le traía juguetes nuevos y curiosos, conquistando fácilmente el corazón de Lucas. Antes de que pudiera responder, Lucas preguntó de nuevo. ¿Está ayudando a tu niño a buscar a papi? Mi corazón dio un vuelco, me sentí inquieto. ¿Que buscar a papi? Lucas, en mis brazos, miraba a todos lados buscando a Julián, mientras me decía. El tío Julián dijo que me enfermé porque no tengo las feromonas de papi, pero yo no sé dónde está papi, y papá tampoco sabe. El tío Julián prometió hace unos días ayudarme a buscar a papi. Desde que aprendió a hablar, Lucas me había preguntado por su papi. Le respondí vagamente, no sé, para salir del paso. Lo recordó hasta ahora. Si hubiera sabido, debería haberme inventado una excusa. Tu tío Julián quizás está ocupado con el trabajo, no puede venir. Lo de buscar a papi, lo hará papá, no hay que molestarlo. Lucas asintió, dijo vale. Papá, no olvides decirle al tío Julián que tu niño ya recibió el alta. Lo hablaré en casa. 14. Apenas llegamos a casa, sonó el teléfono de Julián. Marcos, tengo algo que mostrarte. Espérame en casa, llego en 1 hora. ¿Qué quería mostrarme? Pensando en lo que le dijo a Lucas sobre ayudarlo a buscar a su padre, me sentí intranquilo. No importaba lo que quisiera mostrarme. No podía seguir aquí. Tarde o temprano se descubriría todo. La operación de Lucas ya estaba hecha, era hora de volver a la zona D. Julián llegaría en 1 hora, el tiempo era suficiente. Cariño, volvemos hoy a la zona D, ¿te parece? Mirando los billetes de avión, le pregunté a Lucas, que estaba jugando con bloques. Pero, Lucas levantó la cabeza, hizo pucheros. Aún no me despedí del tío Julián. Podemos despedirnos por vídeo. Reservé los billetes y comencé a empacar apresuradamente. Lucas estaba muy callado, probablemente aún inmerso en sus juguetes. Con el robot niñera cuidándolo, me sentía seguro empacando. Por suerte, acabábamos de llegar, no teníamos muchas cosas, no era difícil empacar. Pronto, salí del dormitorio con la maleta, diciendo en voz alta, cariño, vámonos. En ese momento, la voz de Julián sonó en la entrada. ¿No te dije que me esperaras en casa? ¿A dónde vas? Me quedé paralizado, la espalda helada. Desconcertado, miré al adulto y al niño en la entrada. Después de un rato, Lucas rompió el silencio primero. Caminó hacia mí con pasitos y me abrazó, explicando hacia arriba. Papá, es que antes le hice una videollamada al tío Julián para despedirme y él vino. Calculando el tiempo, la hora que dijo Julián ya casi había pasado. Aunque Lucas no le hubiera hecho la videollamada, Julián habría llegado igual. Lo calmé acariciándole la cabecita, indicándole que no pasaba nada. Al alzar la vista, me encontré con la mirada oscura e inescrutable de Julián, y mi corazón tembló. Hoy no podría irme. Pensando en Lucas, Julián no dijo nada. Puse la maleta en el dormitorio como si nada. Al salir, Lucas ya se había ido a dormir a su habitación con su pequeño 6. Solo yo quedaba frente a Julián. ¿Qué querías mostrarme?, pregunté a sabiendas. Julián me entregó un sobre de papel craft. Ni siquiera lo miré, lo dejé a un lado. ¿No lo abres? No necesitaba abrirlo. Ya sabía lo que había dentro. El informe de paternidad entre Julián y Lucas. Julián no era tonto. Lucas se parecía 7 partes a él, 3 a mí. Y en este tiempo postoperatorio, se recuperaba rápido gracias a sus feromonas calmantes. Era obvio,
que Julián esperara hasta ahora para venir con el informe de paternidad y pedirme una explicación. Hasta me parecía lento. Julián lo abrió él mismo, lo miró una y otra vez. Marcos, esa noche de tu cumpleaños, ¿qué pasó exactamente? 15. Apreté los puños, las yemas de mis dedos estaban blancas. Esa noche bebiste demasiado y te dio el periodo de celo. Te llevé a casa, no estabas consciente y me marcaste. Yo tampoco quería que pasara eso. Pero la fuerza de un omega frente a un alfa realmente no es rival. No podía liberarme de su sujeción, solo dejé que me marcara. Esa noche usamos protección, no sé cómo al final. Después de explicar vagamente, no dije más. ¿Esconderle un hijo a tu archienemigo? Cualquiera se enfadaría al saberlo, ¿no? No me atrevía a mirarlo a los ojos. En el aire, la concentración de feromonas aumentó. Julián se acercó a mí. Cada paso parecía dar sobre los latidos de mi corazón. Estaba tan nervioso que me costaba respirar, instintivamente retrocedí unos pasos. Al instante siguiente, fui arrastrado repentinamente a un abrazo cálido. Durante el embarazo, sin mí a tu lado, fue muy duro. Muy duro. Aunque había suplementos artificiales de feromonas, eran insuficientes. No aliviaban mucho el dolor por la falta de feromonas calmantes de alfa. Asentí ligeramente. La voz de Julián tembló. Lo siento, yo no sabía. No debí ser tan orgulloso, al ver que no respondías mis mensajes, enfadarme y dejar de contactarte. Pero la decisión de tener a Lucas fue mía. No tenía nada que ver con si él lo sabía o no. Me abrazaba demasiado fuerte, me resistí un poco y dije, ¿no me odiabas? Si lo hubieras sabido, quizás me habrías hecho interrumpir el embarazo, y ahora no tendría a Lucas. Julián frunció el ceño y replicó, ¿cuándo te he odiado? Parpadeé, confundido. Fue él quien empezó a odiarme, y por eso yo lo odié a él. Si no fuera odio, ¿por qué trataba mal a la gente a mi alrededor? Ese día en el hospital con León, también puso mala cara. Abrí la boca, a punto de dar ejemplos para refutarlo. Un beso ardiente cayó repentinamente sobre mí, tapando mis palabras. Julián me empujó sobre el sofá, dominante pero con cierto cuidado. Mi mente se quedó en blanco, hasta olvidé cómo colocar mis manos y pies. 16. 10 minutos después, sentía que me asfixiaba por falta de aire. Julián finalmente me soltó, con nostalgia. Nuestras respiraciones se entrelazaban, las feromonas se mezclaban íntimamente. Marcos, esa noche de tu cumpleaños, planeaba declararme, te he gustado desde hace mucho. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendido. ¿A Julián le gustaba desde hacía tiempo? Vaya que supo ocultarlo bien. Al ver mi reacción, Julián sonrió. Pensé que fingías no saberlo, pero resulta que realmente no lo sabías. Negué con la cabeza. ¿A quién le gusta a alguien como tú? Cada vez que alguien se me acercaba, ponías mala cara. Porque tenía celos, admitió Julián abiertamente. Tenía celos de que a León le gustaras, ¿cómo iba a tratarlo bien? Ya no me gusta. Julián rozó su nariz con la mía y preguntó en voz baja. ¿Y yo? ¿Ahora te gusto? Vacilé unos segundos, respondí con honestidad, no lo sé. ¿Me tendrías un hijo si no te gusto? La mano de Julián se deslizó bajo mi ropa, acariciando la leve cicatriz en mi vientre. Era de donde habían sacado a Lucas. Lucas también es mi hijo. Decidí tener a mi hijo, para que necesitaba considerar si me gustabas o no. Julián cayó de repente por un momento. Al voltear, vi sus ojos rojos, parecía a punto de llorar. Lo siento, me equivoqué al decir eso. Mientras hablaba, lágrimas gruesas como granos cayeron. Como no me había dado cuenta antes de que Julián era tan llorón, así que decidí ser sincero, bueno, también porque era hijo tuyo y mío, por eso lo quise tener más. ¿En serio? Preguntó Julián incansable. En serio, Julián tenía buenos genes. Alfa de nivel superior, guapo, inteligente. Claro, yo tampoco estaba mal. En ese momento pensé que la combinación de nuestros genes daría un hijo excelente. Por suerte, Julián perdió la memoria y no sabía de la existencia del niño. Podía quedarme con el hijo sin el padre sin problemas. Pero ahora él ya lo sabía. Julián esbozó una sonrisa satisfecha, me agarró la nuca y me besó un buen rato más. Lo aparté. Él se acercó de nuevo. Mis labios estaban entumecidos, ya hinchados. El olor a eucalipto se hacía cada vez más fuerte, envolviéndome por completo. Me puse un poco nervioso. Después de todo, después de tantos años, solo habíamos estado juntos esa vez hace 4 años. Julián acarició mi glándula con una mano. Cariño, relájate. Una oleada de calor recorrió mi cuerpo sin control, instintivamente me acerqué a él. Su mano, que estaba en mi vientre, comenzó a bajar. No pude evitar agarrar su brazo. Lucas está durmiendo en su cuarto, si se despierta y ve esto no sería bueno. Cambiamos de lugar. Mientras me besaba, me levantó en brazos y abrió la puerta del baño con un pie. Parecía que esta noche no podría escapar, pero aún recordaba la fuerza con que me había tratado hace 4 años. Así que le rogué en voz baja, suave. 17. Al día siguiente, aún estaba dormido. Lucas corrió emocionado y me despertó agitándome. Papá. Instintivamente lo abracé. ¿Qué pasa? El tío Julián dice que ya encontró a mi papi.
Padre e hijo eran iguales. En cuanto tenían noticias, se las contaban ansiosos al otro. Fingí no saber, ¿y quién es? El tío Julián dice que mi papá Alfa es él. Lucas rodó en mis brazos. Papá, ¿por fin aceptaste al tío Julián? ¿Por qué dijo por fin? ¿De qué habían estado hablando sin que yo me enterara? Bajo la mirada expectante de Lucas, deliberadamente no dije nada. Lucas no pudo evitar apurarme. Papá, dime ya. Sí, papá lo aceptó, que sea tu papi. Fin.